La semana pasada me tocó producir un video para el distrito escolar sobre una actividad que se hizo para preparar a los janitors en caso de desastres. Entonces esa actividad se llamaba preparación de desastres, preparación de habilidades en caso de desastre. Entonces me tocó cubrirla en cuanto a video y teníamos que hacer una presentación para mostrar lo que se hizo durante 3 días. Y durante esos 3 días a los conserjes de las escuelas se les enseñaba a reaccionar frente a diferentes situaciones de peligro y de incidentes. Había un módulo que les enseñaba cómo reaccionar en caso de incendio, por ejemplo. Y los preparaban y tenían que ir y apagar un incendio con equipos que simulan incendios. Porque no se trata de disparar con el extinguidor a cualquier parte. ¿Sabía usted que el fuego se apaga desde abajo? Siempre hay que apuntar abajo. Les enseñaban en esa semana a tratar a las heridas que están sangrando. Entonces tenían que aprender a colocar gasa y todo el material para presionar la herida y que no se desangrara la persona. Y tenían maniquís y juguetes, digamos, de ese tipo que les enseñaban cómo hacerlo. Les enseñaban a cómo organizar a las personas después de un terremoto. Entonces se organizaban y armaban una central y de ahí salían trabajadores a buscar a los diferentes heridos que quedaron encerrados en los diferentes lugares, los niños en este caso simulando un terremoto, sala por sala buscando a los niños para trasladarlos a la central de heridos que tenían. Y fue una semana muy interesante que tuve que cubrir esta actividad. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Durante todo este tiempo de simulacro, porque no era teórico solamente, sino que tenían que aprender a reaccionar y simulaban una reacción verdadera frente a terremotos, frente a ataques a escuelas, frente a incendios. Mientras se realizaba el simulacro, había una frase que ellos podían utilizar para salir del simulacro y hacerles saber de que lo que estaba pasando era real. Les decían a todos los que estaban participando, a todos los conserjes, les decían: vamos a realizar esta actividad, este simulacro, pero si en un momento algo se sale del guión, ya no es simulacro y es verdadero. Si usted se cae o le está doliendo lo que le están haciendo, por ejemplo, el torniquete que le colocaban para detener el sangrado, o si algo que está pasando ya no es parte del juego que estamos haciendo de preparación, parte del simulacro, tiene que gritar una frase. Y cuando grite esa frase, todos van a parar. Y vamos a entender que ya el simulacro no es real y está sucediendo algo real. Y esa frase era mundo real. En el momento que alguien gritaba mundo real, mundo real, mundo real, todo se detenía y eso separaba el simulacro y daba a entender de que había una situación verdadera que se presentó. Entonces, yo comparé inmediatamente eso a lo que está sucediendo en el mundo actual. Como que algo me vino, wow, ¿qué está pasando hoy con nosotros, con la humanidad? La comodidad, los privilegios que tenemos, los lujos que tenemos nosotros aquí en Estados Unidos, porque son lujos, no solamente comodidad ni privilegios, son lujos que tenemos, mis hermanos. Nos han hecho vivir una vida simulando muchas cosas. Yo le llamo el simulacro del cristianismo. Pretendemos ser cristianos muchas veces porque como hablamos y como nos comportamos en ciertos lugares da a entender de que somos cristianos. Incluso hay un lenguaje cristiano de que si escuchamos, habla como cristiano. Y de repente yo decía, pero cuando llega el momento del mundo real, la prueba, el incidente, el accidente, el ataque, la enfermedad, en ese momento nosotros mismos nos vemos saliéndonos del simulacro de ser y gritando: mundo real, me está doliendo, me está haciendo una herida muy grande, estoy con un dolor profundo. Y nos salimos del área de confort, del área de sentirnos tranquilos en el simulacro de ser cristiano, y pasamos a la realidad de enfrentarnos a una situación
que va a exponer verdaderamente nuestra fe. No el simulacro de nuestra fe, sino va a exponer nuestra fe. Alguno dirá, ¿de qué está hablando el pastor? Estoy hablando, por ejemplo, de la enfermedad, de la guerra, de la escasez, de la falta de trabajo, de los problemas matrimoniales, de los problemas con los hijos, los problemas con la familia, los problemas en el trabajo, el no tener para sustentarnos, el ver cómo el dolor está alrededor de nosotros y pareciera que a veces ya nos está afectando más de lo que supuestamente nosotros podemos soportar. Estoy hablando de ver el sufrimiento de los inocentes y pretender seguir con nuestra vida como si nada pasara. Estoy hablando de ver los asesinatos en las ciudades, escuchar las noticias en las ciudades y ver qué cosas horribles pasan alrededor. Estoy hablando de genocidios que están sucediendo en diferentes lugares del mundo. Estoy hablando del sufrimiento colectivo de niños, mujeres, adultos y ancianos. Y todos ellos en algún momento ahora mismo están gritando, mundo real, mundo real, mundo real, esto es de verdad lo que está pasando. Y a nosotros nos toca también enfrentar cosas que son del mundo real y nos sacan del simulacro que nosotros pretendíamos vivir. Nosotros los cristianos, aquí por lo menos en Estados Unidos, la mayoría, y repito, como abrí el mensaje, tenemos una vida de privilegios. Tenemos una vida de comodidades, una vida de lujo. Pero otros se encuentran gritando, mundo real, ayúdenme, mundo real, esto ya no es un simulacro. Ya no nos estamos preparando para algo, eso nos llegó a nosotros. Y dentro de la iglesia, la prueba, el problema, el dolor, el sufrimiento, también a nosotros nos va a sacar para gritar en algún momento, mundo real. Creo que estas últimas semanas todo el mundo ha tenido una sensación o una reacción en la cual el dolor a nosotros nos está como sacando del simulacro que teníamos. Veíamos el mundo de una manera, esto es normal. Pero lo que está sucediendo en el mundo ya no es parte del simulacro. Lo que está sucediendo en el mundo ya no es parte de la vida normal que nosotros pensábamos tener. Es decir, la burbuja del simulacro que vivíamos está siendo interrumpida por el mundo real. En Génesis se narra la historia de Sodoma y Gomorra. Y sabemos de que Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra por el nivel de perversidad que había en ella. Eso está claro. Pero lo interesante es que Dios encontró a un justo ahí, a Lot, y decidió rescatar a Lot con su familia. Y yo quiero enfocarme un poquito en esto, porque Lot era una persona que vivía en un mundo en el cual él todos los días decía mundo real, mundo real, mundo real, viendo el sufrimiento, la locura, el desenfreno que estaba sucediendo alrededor de él. Segunda de Pedro 2, 8 y 9 narra lo siguiente sobre Lot. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días, viviendo entre tantos perversos. Mis hermanos, desde hace un mes, ¿a cuántos de nosotros nuestro corazón nos está atormentando por lo que estamos viendo y escuchando? ¿Hay algún padre de familia, una madre que se sienta totalmente ajeno con el dolor de los demás? ¿Hay alguien que no le afecte lo que está sucediendo con toda la iglesia en Ucrania? ¿Habrá alguien que no le afecte lo que está sucediendo con el éxodo masivo de inmigrantes? Con un dolor y con un nivel de sufrimiento que va cada vez más subiendo en vez de bajando. Y nosotros como que de repente nos tenemos que dar cuenta que el simulacro de la vida se acabó y que este es tiempo en el cual muchos están levantando la mano y gritando, mundo real, esto es de verdad lo que me está pasando. El sufrir por ver tanta maldad y sufrimiento en el mundo no es nada nuevo. Lot sufría en su corazón por ver lo que sucedía en esa ciudad. Aún Jesús mismo dijo lo siguiente en Juan 16:33. Estas cosas le he hablado para que tengan en mí paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Mis hermanos, al igual que Lot, es imposible que nosotros no seamos afectados por la maldad, por el dolor, por el sufrimiento en el mundo. Acabamos de leer en el verso 8 que el corazón de Lot se atormentaba todos los días por lo que veía y escuchaba. Mis hermanos, la iglesia que está verdaderamente conectada con el Espíritu Santo va a estar siendo testigo de que hoy hay un llanto y un clamor generalizado en el mundo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dice que gime, que clama, que llora con gemidos indecibles. Y nosotros en la iglesia no podemos seguir viviendo en la escena de pretender que todo está bien. Mis hermanos, todo no está bien. Es más, se ha desatado una serie de eventos que nos deberían tener a nosotros acercándonos más a Dios cada día. Nos deberían tener con las antenas espirituales más atentas todos los días, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los tiempos? Debemos escudriñar los tiempos en la palabra para saber que esto es parte del mundo real y ya no es un simulacro. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo el cristiano debe enfrentar la maldad y el sufrimiento en el mundo? ¿O cómo la iglesia debe enfrentar la maldad y el sufrimiento en el mundo? O quizás cuál es el rol de nosotros los cristianos en lo que está sucediendo en el sufrimiento. O cuál es el rol de la iglesia en el sufrimiento del mundo. Yo quisiera compartir 3 puntos que nos van a aclarar un poquito la situación del mundo actual. El tiempo que estamos viviendo requiere que nosotros entendamos lo que está sucediendo, pero más que eso entendamos dónde estamos parados nosotros con Dios y dónde debemos confiar o poner toda nuestra fe en Dios. Número 1, veamos algunas verdades bíblicas que debemos tener siempre presente. Número 1, Dios va a juzgar la maldad. El sentimiento de pensar de que alguien se va a salir con la suya sin recibir su castigo es un sentimiento humano. Pero para los que conocemos que Dios es un Dios justo, sabemos que Dios no dejará sin castigo la maldad. Segunda de Pedro 2, 8, 9 dice lo siguiente: Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días, viviendo entre tantos perversos. Lo acabamos de leer, pero escuche esto ahora. Esto es una prueba de que Dios sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él. Pero también, y esto es importante, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan el día del juicio. O sea, hay un castigo pre-día de juicio y a los que quizás se escapan de ese castigo temporal, hay un castigo del día del juicio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos deja muy claro una cosa: crea lo que el hombre crea, sea del país que sea de la generación cualquiera que le tocó vivir, el hombre y la mujer van a ser juzgados un día y van a tener que dar cuenta por sus hechos. Cada persona tendrá que presentarse delante de Dios para dar cuenta de sus decisiones y de sus hechos. Apocalipsis 20, 12 y 13 dice: vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él, también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Mis hermanos, amada iglesia, lo primero que debemos tener claro como cristianos, cuando vemos todo lo que se está desatando, lo primero que debemos tener en claro es que Dios va a juzgar toda acción. Dios va a llamar a cuenta a todos los seres humanos
desde el principio de la creación para decir el por qué actuaron de esa manera. Ningún malvado, ningún asesino, ningún dictador se va a librar del juicio de Dios el día del gran juicio del trono blanco. Va a quedar en claro de que hay un Dios justo y que con justicia imparte juicio. Y mis hermanos, aún nosotros, según lo que acabamos de leer, dice que se van a abrir los libros y el libro de la vida. En este texto nos da a entender de que hay un libro que se abre en el día del juicio del gran trono blanco para dar a entender que a pesar de lo que hicieron los cristianos, si el nombre suyo está inscrito en el libro de la vida, usted es justificado por Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Aún los cristianos se va a exponer lo que han hecho, pero van a ser expuestos para vida eterna. Los nombres que se hallan en el libro de la vida y los otros libros. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis 20:15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso Juan 3, 17 y 18, esos versículos que me gustan después del 16, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. O sea, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, y volvemos otra vez, lo que hacían eran malos. Sus obras eran malas. El simple hecho de saber de que Dios es, en su infinita capacidad como creador, va a impartir justicia, nos debe tranquilizar, mis hermanos, cuando vemos lo que sucede. Nos debe tranquilizar porque el malo nunca se va a salir con la suya para siempre. Jesucristo mismo dijo: en el mundo verán aflicción y tendrán aflicción, pero confíen. Confíen a pesar de todo lo que vean, porque yo ya vencí la maldad del mundo y va a ser juzgada. Lo primero entonces que debemos tener claro como cristianos es que nada está fuera de control. Quizás en este momento está esperando ser controlado por el Creador el día del juicio. Pero nada está sucediendo que no vaya a tener su consecuencia delante del trono blanco. Y si alguien se ve tan impetuoso, tan fuerte, tan implacable, le aseguro que el día del juicio va a temblar de rodillas ante el Creador del universo. Su palabra dice que toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque juicio va a llegar para dar a entender de que nada ocurre sin que Dios no intervenga. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por los juicios de Dios? Dios es un Dios justo en el que podemos confiar que su juicio es justo. Número 2, estamos viendo un tiempo de muchísimo dolor, donde a cualquiera se nos puede partir el corazón de ver cuerpos inertes de niños y niñas que están siendo asesinados por guerras injustas. Aún en la ciudad de repente escuchamos de ataques a niños, a personas, de asaltos, de asesinatos, de formas que de repente nos dejan sin palabras. Hay formas, situaciones que ocurren, incidentes que de repente no se sabe cómo va a llegar la consolación. Y los pastores, los ministros a veces no sabemos: Señor, ¿cómo me acerco a esta situación para demostrar de que tú estás en control? Número 2, Dios enjugará toda lágrima. Juan 16, 20, 23 dice: de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora.
Pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver. Y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Mis hermanos, es totalmente legítimo que nuestros corazones, al igual de Lot, estén pesumbrados por ver tanta maldad. Deberíamos tener en el corazón algún tipo de carga por lo que está sucediendo. El Señor nos llama a alcanzar a todos, a amar a todos y aún a nuestros enemigos. Y los que sufren ni siquiera son nuestros enemigos. ¿Cómo nuestro corazón no va a estar siendo bombardeado por emociones las cuales nos deberían quebrantar? Pero recuerde esto, después de la noche, después del llanto, viene el amanecer y sale el sol. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, hablándole al pueblo de Dios que va a llegar a su presencia. Y ya no habrá muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dando a entender de cuando se acabe este tiempo terrestre que vivimos, todo el dolor va a ser asunto del pasado y no habrá memoria de eso. Al igual como la mamá tiene un hijo, jamás se arrepiente de haberlo tenido, porque la alegría y el gozo sobrepasa todo dolor que tuvo antes. Mis hermanos, nosotros podemos estar atravesando pruebas, podemos estar atravesando situaciones difíciles, podemos estar pasando necesidad, incomodidad, pero le aseguro que hay millones de personas peor que nosotros. Le aseguro que hay millones de personas que están sufriendo de una manera incontable quizás. Sea cual sea la lágrima que se esté derramando en el mundo, qué lindo es saber de que Dios enjugará toda lágrima. Nosotros quisiéramos detener el dolor inmediatamente. Nosotros quisiéramos detener el sufrimiento inmediatamente. Con mayor razón si es que son seres queridos, cercanos. Pero pase lo que pase, Dios va a enjugar, va a consolar toda lágrima derramada aquí en la tierra. Dios mismo va a abrazarnos. Y eso no tiene comparación ni imaginación. Mi hermanos, no perdamos la perspectiva de vivir en la tierra a vivir en la eternidad. Mire, si tenemos suerte con el favor de Dios, alcanzamos a llegar a los 80 años si es que nos cuidamos. Pero ¿cuántos son 80 años terrenales comparados, pongámosle un nombre, con 1.000.000 de trillones, de billones, de trillones de años con Dios? ¿Qué son 80 años? Con 1 trillón de billones, de trillones de billones al brazo del Señor. ¿Qué son 80 años? Con 3 trillones de millones de billones de años, teniendo a Jesucristo enjugando nuestras lágrimas, contándonos secretos que no tenemos ni idea, mostrándonos la belleza de su existencia desde el principio, porque Él no tiene una fecha de comienzo. Él es el principio, el alfa y el omega. Y nosotros nos olvidamos de que estos 80 años que tendríamos supuestamente no van a hacer nada con los trillones de trillones de billones de trillones de trillones de años que vamos a estar con el Señor. Y le estoy colocando aún un número finito para la eternidad. Nos queremos escapar del sufrimiento y gracias a Dios estamos bien, con comodidad, con lujos, privilegios. Jesús no se escapó del sufrimiento. A Jesús le tocó la hora, pero Él sabía que eso era una copa momentánea que tenía que beberse. Si es posible, dijo en el Getsemaní, pasa de mí esta copa. Y el Padre le dijo con todo el dolor, no es posible. Hay muchos cristianos en Ucrania preguntando si es posible que termine hoy esta prueba. Y cuando llega la mañana y vuelven a comenzar los bombardeos, no hay agua, no hay luz, no hay alimento,
Ellos entienden que por ahora no es posible pasar esa prueba. Hay millones de cristianos en el Medio Oriente, en África, en Centroamérica, en Sudamérica, que no viven como estamos nosotros. Y preguntan si es posible pasar este tiempo de sufrimiento ya. Termínalo, Señor. Y la respuesta es no todavía. Pero llegará el día en que Dios enjugará toda lágrima. Y todo lo que el hombre provocó desde la caída en el Getsemaní, toda la creación preciosa que el hombre tornó en algo tan macabro, en el cual un líder es capaz de someter a sufrimiento, a su antojo a los otros seres humanos, va a ser juzgado y Dios va a tomar el lado del débil, del abusado, y lo va a consolar y enjugar sus lágrimas. Eso a nosotros nos debe llenar de un gozo, porque nuestro destino no es en la tierra, nuestro destino no es arreglar todos los problemas aquí en la tierra. Es más, las cosas no van a mejorar, pero la iglesia va a estar firme en su posición de entregar el mensaje de las buenas nuevas, porque la iglesia no está destinada a quedarse en la tierra, sino a irse con su Señor. Amada iglesia Creekside, muchos llegamos a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano, pero nada se puede comparar con el lugar que Jesucristo nos fue a preparar arriba. No hay sueño en la tierra, no hay sueño en ningún país desarrollado que pueda compararse cuando Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. ¿Por qué les toca sufrir a algunos y a otros no? No lo sé. Hay muchas razones que pueden entrar a la ecuación. Decisiones de sus antepasados, falta de educación, falta de oportunidades, exposición a vicios de temprana edad, vicios que tenían sus padres y los traspasaron a sus hijos, dejándolo en negligencia a ellos. ¿Quién sabe? La sociedad, cada país tiene una sociedad diferente. Decisiones egoístas y macabras de líderes locales de cada país. La existencia de ideologías como el comunismo ha empobrecido a toda la humanidad también. No es culpa de Dios lo que hace el hombre, pero todos culpan a Dios por lo que sucede. Por eso Jesucristo vino para dar esperanza a los que en Él creen. Qué lindo es leer esto. Juan 14, 1, 3. Para los que nunca vamos a lograr, y me incluyo quizás para hacerme partícipe, quizás nunca vamos a tener la mansión que soñamos. Quizás nunca vamos a tener esa casa en Medina que hubiéramos querido, en Bellevue. Quizás esa casa de 3 pisos que soñamos, del sueño americano. Miren, quizás algunos lo van a lograr, otros no, pero escuche esto más lindo. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Otra versión dice muchas casas, muchos lugares preparados, dice otra versión. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar, y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, dice el Señor. Así ustedes estarán donde yo esté. Alguno está diciendo: ay, qué pesimista el pastor. El pastor debería tener una mentalidad un poco más elevada y predicar un poquito más sobre la doctrina del bienestar, o ¿cómo se llama la doctrina de prosperidad? No es tiempo ya de andar con esas tonteras. Los hermanos que están escapando de la guerra no están pensando en un evangelio de la prosperidad, están pensando en un evangelio de salvación, porque los tiempos se están acortando y ya no es hora de que nosotros tenemos como prioridad estar bien económicamente, sino la prioridad debe ser estar bien con Dios, y el estar bien con Dios significa estar en paz con Dios. ¿Y cómo podemos estar en paz con Dios? Con mucho que tengamos, gloria a Dios. Con poquito que tengamos, gloria a Dios.
lo que sí podemos confiar es que Él no nos va a dejar desamparados. Nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Con eso debemos conformarnos y poner nuestros ojos en estar cerca de Dios y en paz con Dios. ¿Cómo se logra eso? Con el punto número 3. Dios nos ha dado su armadura. Y hemos hablado estos días, estas predicaciones pasadas hemos nombrado la armadura. ¿Y por qué lo traigo otra vez a colación? Porque en tiempos de guerra, la victoria se define por los que tienen el mejor armamento. Por esa razón el presidente de Ucrania está clamando la ayuda de la OTAN y de Estados Unidos, porque ellos sí tienen el armamento que puede detener a Rusia. Ahora, dejando ese conflicto de lado, ¿por qué Dios nos ofrece su armadura? ¿Se fijaron en el título? La armadura de Dios. No es la armadura del cristiano que crea el mismo a través de la perseverancia y se la gana. Es la armadura de Dios. Y quiero que nos enfoquemos un poquito en eso. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad espirituales, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y después de aclarar que el campo de batalla no es entre carne y sangre, nos entrega algo que nosotros creo que no somos dignos. Es un regalo, es un favor, es una gracia. Él, el reino, el país, el reino de Dios nos entrega una armadura que nosotros muchas veces hemos mirado como pero es la armadura de Dios. No es la armadura del pastor, del profeta, del apóstol, del maestro, del evangelista, del cristiano, del obispo. Es la armadura de Dios. ¿Cuántos quisieran que les llegara a su casa la armadura de Dios? Así como en Ucrania lloran porque llegue la armadura a Estados Unidos y de la OTAN, el cristiano tiene la armadura de Dios, pero la ha tenido como cosa vana. Efesios 6, 13 y 18. Leemos: por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. ¿Por qué es importante darle la importancia a la armadura de Dios? Porque en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y si no fueran acortados los últimos tiempos, ni aún serían salvos los escogidos. Qué terribles son esos versículos. Pero Dios nos da su armadura. No nos deja al aire, no nos deja a la intemperie, no nos deja para que nos caiga todo el ataque sin que tengamos su armadura y podamos resistir en el día malo. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno, y cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los escogidos, los santos, los justificados, no los perfectos, los justificados por el Señor. Mis hermanos, cuando leemos Efesios 6, como que toda la alegoría que utiliza el apóstol, como que nos confunde de repente. Pero vamos a enfocarnos a los elementos que necesitamos para recibir con esa armadura que estamos esperando del reino de los cielos. Y esa armadura es bien clara. Uno es la verdad.
que es como un cinturón y es de uso diario. A eso se refiere cuando dice el cinturón de la verdad. Se refiere a que todos los días hablemos la verdad. Que no haya un día que tengamos que crear mentiras y después tapar esa mentira y después tapar otra mentira. Como les he dicho, dice el judío y antiguo refrán, una mentira te puede llevar muy lejos, pero nunca te va a traer de vuelta. Todos los días, a eso se refiere con ser el cinturón, de que todos los días nos tenemos que colocar la verdad. Después habla de la justicia, pero ¿qué es la justicia? Es protección. Eso significa que todos los días nosotros tenemos que protegernos siendo justos. Porque el día que dejemos de ser justos y practiquemos la injusticia, vamos a tener que dar más cuenta en el juicio del trono blanco y cuidado de que usted sea un cristiano que practique injusticia. Porque Dios es un Dios justo. No va a dejar pasar la injusticia. Después menciona la paz y la coloca como el calzado que tenemos. Y eso significa que nosotros debemos siempre estar proclamando el evangelio de Jesucristo, que es la paz de Dios con el mundo. Por eso habla como un zapato, porque nadie se levanta y anda todos los días sin zapatos, sin el calzado. Si hay que caminar distancias largas, hay que colocarse un calzado. Y ese es el calzado que tenemos que tener nosotros, es hablar de Jesucristo todos los días. Porque la paz hacia el mundo llega a través de Jesucristo. Cuando Jesús nació, ¿qué fue lo que se entonó el canto angelical? Paz en la tierra a los que reciben el mensaje de salvación. Después dice que parte de la armadura también es la fe y la compara a un escudo. ¿Qué significa eso? Que todos los días nuestra fe nos va a proteger de los ataques del enemigo. Y los ataques del enemigo llegan en diferentes formas, situaciones e intenciones. Y lo peor que dice que el enemigo no lanza flechas solamente porque él usa el escudo, sino que las lanza encendidas para que te quemes completito. Yo me pregunto y le ruego al Señor que todos los hermanos de la iglesia de Ucrania, aunque reciban bombas y misiles, tengan su escudo de la fe. Que sepan que pase lo que pase, su fe los mantiene en pie. El día que se pierde la fe en el Señor Jesucristo, ya se perdió todo. Después habla de la salvación y la compara con un casco. ¿Y por qué la salvación es como un casco? Es como que nos levantamos y al colocarnos la conciencia de la salvación, o sea, el casco, va a proteger nuestra cabecita, nuestros pensamientos. Es decir, protege lo que nosotros comenzamos a maquinar y a pensar y a procesar en nuestra mente. Mi hermano, el campo de batalla del cristiano comienza en la mente. Un pensamiento que se le coloque. El antiguo pensamiento que tuvo Luzbel: tú eres hermoso, gran lucero de la mañana. Pues verdad, yo debería estar ahí, no él. Yo voy a subir al Monte Santo y sentarme allá. Pero todo comienza con pensamientos. No, a mí se me hace de que esta iglesia es aquí. El pastor es aquí, acá. Yo creo que aquí, acá. El hermano, aquí, acá. La hermana, aquí, acá. Y nuestro pensamiento se transforma en el campo de batalla que el enemigo utiliza porque no tenemos el casco que protege nuestra mente. Mi hermano, lo más difícil en un cristiano es cambiarle su mentalidad cuando es anticristiana. Puede estar sentado en la iglesia, pero si se le metió algo en la cabeza, solamente una obra del Espíritu Santo puede sacar eso y transformar un pensamiento. Hoy en día el pensamiento que le ha entrado a muchos ministros y está haciendo la gran división en la iglesia mundial y especialmente en América, es que no es un pecado la homosexualidad. Y ese pensamiento cuando entra en un ministro,
comienzan a maquinarse explicaciones y comienzan a dividirse los cuerpos que representaban a Cristo. Por un pensamiento que entró, no está mal. No es tan así. Mira, esta parte seguramente quería decir esta otra, aquí, allá, y cosas tan esenciales. Por un pensamiento que entró, bien dicho, bien planificado, comienza a desintegrarse parte del cuerpo porque nunca tuvieron el casco de la salvación. Estamos en el tiempo en que dentro de la iglesia se van a presentar personas como ángeles de luz. Pero su palabra dice que van a ser los mismos demonios tratando de engañar aún a sus escogidos. ¿Por qué es importante esto, pastor? Porque la mente es el campo de batalla. Lo que usted cree de la Biblia o lo que usted deja de creer de la Biblia. Fíjese que a Jesucristo le dijeron, ahí está tu padre, ahí está tu madre y tus hermanos. Y él dijo, ¿quién son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. No se trata de cubrir a los que queremos, se trata de colocar el mandamiento número 1 de amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y después que se ordene lo demás. No podemos ser más misericordiosos que Dios nosotros. No podemos ser más misericordiosos que Dios. Solamente Dios es el que puede colocar el límite de algo. Por eso Dios vio al justo Lot, que sufría todos los días por lo que veía y escuchaba, pero lo libró. Y Dios nos va a librar a nosotros también mientras nos mantengamos firmes con la convicción de que Dios nos dio lo necesario para resistir. ¿Y qué es eso? La armadura de Dios. Y lo otro, ¿qué sigue? La palabra de Dios. ¿Y a qué lo compara? A una espada. Mis hermanos, es como una espada, pero no es una espada que rompe al que me cae mal. Porque la palabra de Dios se puede utilizar para hacer picadillo de las personas. Fíjese que hasta la esclavitud se justificaba con versículos bíblicos. Es increíble. Usted pesca un versículo, lo acomoda a su realidad y ¡pum!, se beneficia. Pero hay algo importante que dice la palabra de Dios, que es como una espada del Espíritu. O sea, no es lo que yo sé, sino es lo que el Espíritu me hace usar de su palabra, recordar de su palabra, practicar de su palabra. No sé si nota la diferencia. Hoy en día es muy fácil caer en argumentos de discusión doctrinal, pero muy difícil acercar a una persona a Cristo si no se tiene el Espíritu Santo dirigiendo nuestras palabras. Podemos ganar conflictos, podemos ganar una discusión, pero vamos a perder el respeto de los que buscan un líder espiritual. Le voy a repetir esto. Podemos ganar un conflicto y quedar como triunfantes, avergonzar a otra persona, pero pierdo el respeto de los que andan buscando las cosas espirituales. No andan buscando a ganadores, andan buscando cómo acercarse más a Dios. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y si alguien dice, siempre han dicho eso. Como decía mi pastor, dele gracias a Dios de que todavía estamos con la oportunidad de arrepentirnos. Ahórrese el sarcasmo, porque de que viene el día final, viene. Mientras la iglesia de Cristo no sea arrebatada de la tierra, todo cristiano debe buscar más de Dios. Voy a repetirlo, mientras la iglesia de Cristo no sea arrebatada, sacada de la tierra, todo cristiano debe vivir por buscar más de Dios. Debe vivir para servir más a Dios. Debe vivir para agradar más a Dios. Y debe vivir para ser parte de la iglesia
que Cristo viene a buscar, porque Él dijo, volveré y me tomaré a mí mismo. No dijo tomaré a Claudio, no dijo tomaré a José, sino se tomará Él mismo. Y Él mismo es la iglesia de Cristo. Conclusión. Veamos lo que veamos, hermanos. Se nos quebranta el corazón del ver a niños muriendo, reventados, como sea. Lo que estamos viendo es algo nuevo, es algo que no veíamos sino solamente en películas. Ahora es real, ahora es mundo real, mundo real, mundo real. Pero recuerde, Dios va a juzgar la maldad. No van a quedar impunes. Número 2, Dios enjugará toda lágrima de los niños que sufren y que murieron en llanto, de todas las madres, de los ancianos que sufrieron y murieron en llanto. Si no se les hizo justicia aquí en la tierra, Dios tiene preparado un juicio grande para la humanidad. Y número 3, Dios nos ha dado una armadura para mantenernos firmes en este tiempo. Nosotros no estamos en la misma situación de Ucrania, clamando a Estados Unidos y a la OTAN para que los ayuden y le manden armamento necesario. Nosotros tenemos ya el armamento, que es la armadura de Dios. Que no la usemos es otra cosa. ¿Cuál es la armadura de Dios? La verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. En todo tiempo, dice. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los que forman la iglesia de Cristo. Segunda Timoteo 1, 7, 9 dice, para los que dicen, es que yo estoy con miedo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Mis hermanos, como dicen por ahí, para atrás ni para tomar impulso. El que ha puesto las manos sobre el arado, aunque sea como medio así, nunca se le ocurra soltarlo, porque a través de la armadura de Dios se va a ir haciendo un guerrero experimentado. Pongámonos de pie, por favor.